Mi apartamento es un santuario de orden. Cada objeto tiene su lugar. Cada superficie brilla. La luz del sol de la mañana se filtra a través de las cortinas blancas, iluminando el polvo inexistente. Es un reflejo de mi vida, controlada, precisa, predecible. Soy Adam, profesor de literatura inglesa en la Universidad Estatal, y mi existencia es una sinfonía de horarios, lecturas y clases meticulosamente planificadas. Durante años, he construido este muro de perfección, una fortaleza contra el caos del mundo exterior. Este año, sin embargo, algo cambió. Un nuevo rostro en mis clases de romanticismo. Su presencia llenaba la sala, no con ruido, sino con una energía palpable, una vibración que resonaba más allá de las palabras. No era solo su brillantez académica, aunque eso era impresionante. Era su forma de mirarme, una mirada que parecía traspasar las barreras del aula, una mirada que reconocía algo en mí, algo que yo mismo apenas empezaba a comprender. Sentí un escalofrío, un cosquilleo en la piel, una perturbación en el orden perfecto de mi vida. Las clases terminaron. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí descolocado, desequilibrado, y lo confieso, atraído. La verdad es que, desde el primer día, Elías irradiaba una energía diferente. No era solo su apariencia, aunque era innegable, alto, delgado, con una melena oscura que caía sobre una frente amplia, y unos ojos color avellana que parecían leer tu alma. Era algo más profundo, una especie de magnetismo que te atraía sin que pudieras explicarlo. En clase, no se limitaba a responder, participaba. Sus intervenciones no eran simples respuestas, eran ensayos improvisados brillantes y provocadores. Analizaba los textos con una profundidad que me sorprendía, desentrañando matices que yo mismo, con años de experiencia, a veces pasaba por alto. Era como si su mente funcionara a una velocidad diferente, procesando información a un ritmo acelerado. Sus respuestas no eran simples citas de la obra. Desmenuzaba los textos, revelando conexiones ocultas, insinuando interpretaciones radicalmente nuevas. Me recordaba a los grandes críticos, esos pensadores que redefinen la forma en que entendemos la literatura. Pero había algo más, una especie de intensidad en su mirada, una chispa de algo indescifrable que me hacía sentir observado, estudiado, desconcertado. Y entonces, durante una sesión de preguntas y respuestas, su mirada se cruzó con la mía. Y en ese instante, algo cambió. No fue una mirada simple. Fue un destello, una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. Un silencio se apoderó de la sala, un silencio tenso, cargado de una energía que ninguno de los otros estudiantes percibió, pero que yo sentí con una intensidad brutal. Fue entonces cuando supe que este estudiante brillante era algo más que un simple alumno. Comenzó de forma inocente, una pregunta después de clase, una aclaración sobre un punto del ensayo. Luego, un correo electrónico, una duda sobre la bibliografía. Las interacciones se volvieron más frecuentes, más largas,
y la línea entre profesor y alumno comenzó a desdibujarse. Era una conversación que iba más allá de la academia, una conexión que me desconcertaba, y al mismo tiempo, me fascinaba. Sentí que estaba jugando con fuego, pero la llama me atraía irresistiblemente. Fue él quien dio el siguiente paso, una invitación a un café, después de una clase particularmente larga. No lo pensé dos veces. El café se convirtió en una conversación, y la conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Hablamos de libros, de cine, de música, de sueños, de miedos. Descubrí un lado de él que era mucho más profundo que la brillantez académica que mostraba en clase, un lado vulnerable e incluso melancólico. Y fue en ese momento cuando entendí que me estaba enamorando. Pero la culpa era una sombra constante. Era un profesor. Él era un estudiante, era una línea que no debía cruzar, un límite que no debía traspasar, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un hormigueo recorría mi cuerpo. Sus miradas eran cómplices, cargadas de una carga sexual latente, un fuego prohibido que me consumía. Cada conversación, cada encuentro, era un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Sabía que estaba jugando con fuego, sabía que era peligroso, que era incorrecto. Pero había algo en la intensidad de sus miradas, algo en la forma en que me miraba, algo que me hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado antes. La línea entre la culpa y el deseo era cada vez más difusa. Y en el fondo, una parte de mí, una parte oscura y excitante, lo deseaba todo. Ya no eran solo conversaciones nocturnas. Eran encuentros furtivos en la biblioteca, miradas prolongadas que se convertían en caricias silenciosas con la punta de los dedos. El aire entre nosotros se cargaba de una electricidad palpable, una tensión que ambos sentíamos, que ninguno de los dos parecía querer romper. Era un juego peligroso, un juego de fuego, y yo estaba completamente entregado. La culpa me carcomía por dentro. Era una traición a mi profesión, a mi posición, a todo lo que representaba. Pero Elías era una fuerza irresistible. Era una mezcla de admiración, deseo y terror que me paralizaba, y al mismo tiempo, me empujaba al límite. Intentaba resistirme, pero era como luchar contra una corriente imparable. Cada vez que estaba cerca de él, sentía un tirón, una atracción que me hacía olvidar todo. Sus toques, sus miradas, sus palabras, todo en él era un estímulo que me hacía sentir vivo, excitado, peligrosamente descontrolado. Y la culpa se convertía en un placer oscuro, un componente más de la atracción. Era un juego peligroso, un juego al límite, un juego que sabía que podría tener consecuencias devastadoras. Pero en ese momento, la atracción era demasiado fuerte. Era una fuerza ciega que me arrastraba hacia una realidad turbia y prohibida. Una realidad en la que la línea entre el correcto y el incorrecto se disipaba. Y yo, ciego por el deseo, simplemente me dejé llevar. Sucedió en mi despacho, una noche de tormenta. Habíamos quedado para repasar un ensayo, pero la lluvia golpeaba contra los cristales con tanta fuerza que la conversación se desvió, se volvió íntima, peligrosa. El aire se cargó de tensión, de una electricidad que no podía ignorar. El silencio entre nosotros era denso, pesado, cargado de una promesa que ambos sentíamos, pero ninguno se atrevía a romper. Entonces sucedió, un roce accidental. Una mano que se posó sobre la mía. Una mirada profunda, intensa, que lo decía todo. El tiempo pareció detenerse. Era como si el mundo desapareciera, dejando solo a nosotros dos, envueltos en una burbuja de deseo y temor. Y en ese instante, la barrera entre profesor y alumno se desmoronó, convirtiéndose en cenizas bajo el peso de la atracción. Fue una experiencia intensa, llena de una pasión desbordante y un miedo paralizante. El placer se mezclaba con la culpa,
la euforia con el terror. Era un torbellino de sensaciones que me dejaba sin aliento, que me hacía sentir vivo de una manera que nunca había imaginado. Y en ese momento, supe que todo había cambiado irremediablemente. El secreto nos unía, nos hacía cómplices en un acto prohibido, pero ese mismo secreto también nos separaba, creando una brecha entre nosotros, una barrera invisible que nos recordaba constantemente la gravedad de lo que habíamos hecho. Era un vínculo peligroso, una cuerda floja sobre un abismo sin fondo, y yo, suspendido entre la culpa y el deseo, no sabía hacia dónde me dirigía. Al principio, fue sutil. Un cumplido inesperado, una mirada de complicidad que duraba un segundo más de lo necesario. Luego, pequeños favores, peticiones que se disimulaban como simples preguntas, pero que dejaban tras de sí una sensación de dependencia, de obligación. Era como si estuviera caminando sobre una tela de araña, cada paso más inseguro que el anterior, sintiendo las hebras invisibles que me ataban a él. Me hacía sentir especial, único. Me contaba sus problemas, sus inseguridades, sus miedos, abriéndome su corazón de una manera que me dejaba vulnerable, atrapado en un torbellino de empatía y compasión. Se alimentaba de mi preocupación, de mi deseo de ayudarlo, de mi necesidad de protegerlo, y todo ello, sin decir una sola palabra que pudiera revelar su verdadera intención. Comencé a descuidar mis responsabilidades, mi trabajo, mis amigos, mi vida misma. Mi mundo se reducía a él, a sus necesidades, a sus deseos. Me sentía atrapado en una espiral descendente, cada vez más lejos de mi yo anterior, de mi vida ordenada y predecible. Era como si Elías me estuviera envolviendo en una tela de araña, cada hilo más fuerte, más invisible, más irrompible. Y me di cuenta de algo aterrador: yo mismo había construido esta red. Había tejido cada una de las hebras invisibles que ahora me ataban. Mi deseo, mi culpa, mi necesidad de sentirme especial, todo ello había contribuido a mi propia caída. Y en ese momento, sentí un escalofrío de miedo. Un miedo que trascendía la simple atracción, un miedo real, visceral, a la manipulación sutil de Elías y a las consecuencias de mi propia complacencia. Era una obsesión que me consumía, un agujero negro que tragaba todo a su paso. Ya no dormía bien, la comida se me atragantó, mi trabajo se convirtió en un torbellino de errores y descuidos. Me olvidé de mis amigos, de mi familia, de todo aquello que antes me daba sentido. Solo Elías existía en mi universo, una estrella fugaz que había destruido mi constelación de rutina y orden. La culpa se había convertido en una compañera inseparable. Me sentía sucio, traicionero, un hipócrita que predicaba moralidad mientras cometía el pecado más imperdonable. La mirada de los demás me quemaba, me acusaba, me recordaba constantemente la magnitud de mi falta. Intenté detenerlo, pero la obsesión era una fuerza más poderosa que yo. Mi apartamento, antes un símbolo de mi orden y control, ahora era un reflejo de mi desorden interior. Libros amontonados, papeles desparramados, ropa tirada por el suelo, un caos que imitaba la tempestad que azotaba mi alma. Ya no encontraba consuelo en la limpieza, en la rutina. La obsesión lo había contaminado todo, lo había corrompido, lo había reducido a escombros. La obsesión se había apoderado de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma. Era una enfermedad que me consumía lentamente, que me robaba el juicio, la razón, la voluntad. Y en el fondo, sabía que estaba caminando hacia un abismo sin fondo, un precipicio del que no había vuelta atrás. ¿Podría escapar alguna vez de las garras de esta obsesión? Ya no era un juego. La intensidad de nuestra relación había crecido exponencialmente, convirtiéndose en algo oscuro, peligroso, adictivo. Nos encontrábamos a escondidas, en lugares recónditos, siempre con la sensación de que nos estaban observando, de que en cualquier momento podríamos ser descubiertos. El miedo se había convertido en un ingrediente más de nuestra conexión, una especia que intensificaba el sabor prohibido. Empecé a mentir, mentiras pequeñas al principio, que se fueron convirtiendo en grandes engaños. Mentiría a mi esposa, a mis amigos, a mis colegas. Me inventaba excusas, justificaciones, historias que apenas yo mismo creía. Pero la mentira se convirtió en una segunda piel, una máscara que ocultaba mi verdadero yo, un yo que ya no reconocía. Elías me empujaba cada vez más lejos, hacia un terreno resbaladizo donde la razón se desvanecía,
donde la moralidad se convertía en una mera sugerencia. Sus peticiones se volvían más audaces, sus demandas más exigentes. Me estaba volviendo adicto a su juego, a la mezcla de placer y peligro, a la sensación de vivir al límite, al borde del abismo. Sabía que estaba arriesgando todo: mi carrera, mi matrimonio, mi reputación, mi vida. Pero era demasiado tarde para detenerme. Me había adentrado demasiado en el juego, en la telaraña de la obsesión, en el laberinto de la culpa y el placer. Había cruzado el punto de no retorno, y ahora solo me quedaba esperar las consecuencias. El momento llegó de forma inesperada, como un golpe de puño en el estómago. Mi esposa, Clara, encontró un correo electrónico. Un correo electrónico mío. Uno de esos correos que creí perfectamente ocultos, que creí indescifrables. Era un correo a Elías. Un correo lleno de cosas que no debería haber escrito, cosas que me avergonzaban, cosas que destruían todo lo que había construido. Clara me miraba con una mezcla de incredulidad, dolor y rabia que me destrozaba el alma. Sus ojos, antes llenos de amor y confianza, ahora reflejaban una desilusión profunda, una traición inmensa. El peso de mis mentiras se abatió sobre mí, aplastándome, dejándome sin aliento, sin palabras. En ese momento, mi mundo se desplomó. La vida ordenada que tanto había cultivado se convirtió en ruinas, en escombros. La obsesión por Elías, antes un torbellino excitante, ahora era un monstruo que me había devorado, que había destruido todo lo que amaba. Me enfrentaba a la realidad brutal de mis actos, a las consecuencias devastadoras de mis decisiones. Tenía que decidir. Podía seguir aferrándome a la obsesión, a la mentira, a la culpa, o podía afrontar la verdad, asumir las consecuencias, reconstruir mi vida desde cero. Era un momento de verdad, un punto de inflexión que definiría el resto de mi existencia. Y en ese instante, con el rostro de Clara aún grabado en mi memoria, con el peso de mis errores aplastándome, tuve que elegir. ¿Qué habría hecho tú? El divorcio fue brutal, una herida abierta que sangraba sin cesar. Clara se fue, llevándose consigo años de recuerdos, de complicidad, de una vida que ahora parecía un sueño lejano. La culpa me carcomía, me corroía por dentro, me convertía en un ser vacío, sin rumbo, perdido en un mar de arrepentimiento. En la universidad, la situación fue igual de catastrófica. Mis colegas me miraban con una mezcla de desconfianza y lástima, algunos con abierta repulsión. Mi reputación quedó destrozada, mi carrera tambaleante, mi futuro incierto. La traición a la confianza depositada en mí había dejado una estela de dolor, de rencor, de desilusión. El juicio de los demás era implacable, un mar de condenas que me hundía cada vez más. Intenté defenderme, justificarme, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Mi culpa era inmensa, abrumadora, insoportable. Había traicionado la confianza depositada en mí, había violado un código ético, había mancillado mi propia integridad. Las consecuencias de mis actos eran devastadoras, una cascada de dolor que afectaba a todos los aspectos de mi vida. La traición, el engaño, la culpa, eran espinas clavadas en mi carne, heridas que sangraban sin cesar. Me había convertido en un hombre destruido, en las ruinas de lo que alguna vez fui. Todo se derrumbó, literalmente. Mi vida, antes tan ordenada, tan perfecta, se había convertido en un montón de escombros. El divorcio, la pérdida de mi trabajo, el desprecio de mis colegas, era como si una bomba hubiera explotado en mi interior, dejando tras de sí un paisaje desolador, un desierto de soledad y desesperación. La soledad era una losa de piedra sobre mi pecho, un peso insoportable que me aplastaba, que me asfixiaba. Me sentía completamente aislado, un náufrago en un mar de indiferencia, un espectro invisible para el mundo. Mis amigos se habían alejado, mis familiares me miraban con lástima, y yo, solo, perdido en la niebla de mi propia culpa. El remordimiento era una serpiente que me enroscaba en el alma, mordiendo sin piedad, sin descanso. Cada recuerdo, cada instante, era una nueva punzada de dolor, una nueva herida abierta que sangraba sin cesar. La culpa era un veneno lento que me envenenaba, que me destruía, que me convertía en un ser irreconocible. Todo lo que tenía se había ido. Mi matrimonio, mi trabajo, mi reputación, mi tranquilidad, mi paz interior. Todo había sido barrido por la fuerza devastadora de mis propias decisiones. Me encontraba solo, desnudo,
vulnerable, en las ruinas de mi propia existencia. ¿Habría alguna manera de escapar de esta oscuridad? ¿Alguna posibilidad de redención? Empecé de nuevo, desde cero. Un apartamento pequeño, sin lujos, sin el orden obsesivo de antes. Un trabajo modesto, sin la presión ni el prestigio de la universidad. Una vida simple, despojada de todo aquello que antes me definía. Las ruinas del orden, un paisaje desolado donde intentaba reconstruir mi existencia, ladrillo a ladrillo, con las manos temblorosas y el corazón aún en ruinas. La culpa seguía ahí. Una sombra persistente que me acompañaba a todas partes. Era un peso invisible que me recordaba constantemente mis errores, mis fallas, mis traiciones. Intentaba superarlo, pero las cicatrices eran profundas, imborrables. El dolor, aunque menos intenso, era constante, un eco del pasado que resonaba en el silencio de mis días. Reflexionaba sobre mis actos, sobre la ceguera del deseo, sobre la fragilidad del orden. Ahora, comprendía la importancia de la humildad, de la imperfección, de la humildad, de la imperfección, de la aceptación de la vulnerabilidad. El camino hacia la reconstrucción era largo, tortuoso, lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un rayo de esperanza, una chispa de luz en la oscuridad. Las cicatrices permanecerían, pero no me definirían. Había aprendido la lección más dolorosa pero también la más valiosa de mi vida. El orden al final, lo había encontrado en el caos. He reconstruido mi vida, o al menos, eso intento. Es una vida más simple, más modesta, pero también más auténtica. He aprendido a valorar la honestidad, la transparencia, la importancia de la confianza. He dejado atrás la obsesión, la mentira, la culpa, o eso creía. Pero el eco del secreto aún persiste. A veces, por la noche, cuando el silencio invade mi apartamento, lo siento, lo escucho, como un susurro en la oscuridad. Es un recuerdo constante, un fantasma que me recuerda el abismo del que escapé, el precipicio al borde del cual estuve. A veces, veo a Elías en mis sueños, una figura fantasmal que me seduce, que me tienta, que me recuerda la intensidad del placer prohibido. Es una presencia inquietante, un espectro del pasado que me atormenta, que me recuerda la fragilidad de mi reconstrucción, la precariedad de mi nueva vida. He aprendido la lección. Sí. Pero ¿cuánto tiempo durará? ¿Podré mantenerme alejado del abismo, o el eco del secreto me arrastrará de nuevo a la oscuridad? El futuro es incierto, la reconstrucción es frágil. Suscríbete para descubrirlo. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo, porque esto no ha terminado.